Capítulo 23. Hipócritas y ambiciosos. Entonces, dirigiendo Jesús su palabra al pueblo y a sus discípulos, les dijo: Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Practicad, pues, y haced todo lo que os dijeren. Pero no arregléis vuestra conducta por la suya, porque ellos dicen lo que se debe hacer y no lo hacen. El hecho es que van liando cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los demás, cuando ellos no quieren ni aplicar la punta del dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen con el fin de ser vistos de los hombres. Por lo mismo, llevan las filacterias más anchas y más largas las franjas u orlas de su vestido. Aman también los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas y el ser saludados en la plaza, y que los hombres les den el título de maestros. Vosotros, por el contrario, no habéis de querer ser llamados maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Tampoco habéis de llamar a nadie sobre la tierra Padre vuestro, pues uno solo es vuestro verdadero Padre, el cual está en los cielos. Ni debéis preciaros de ser llamados maestros, porque el Cristo es vuestro único maestro. El mayor entre vosotros ha de ser ministro vuestro. Que quien se ensalzare será humillado, y quien se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían, impidiéndoles que crean en mí? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones! Por eso recibiréis sentencia mucho más rigurosa. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque andáis girando por mar y tierra a trueque de convertir un gentil, y después de convertirlo le hacéis con vuestro ejemplo digno del infierno 2 veces más que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: el jurar uno por el templo no es nada, mas quien jura por el oro del templo está obligado! Necios y ciegos, ¿qué vale más, el oro o el templo que santifica el oro? Y si alguno, decís, jura por el altar, no importa, mas quien jurare por la ofrenda puesta sobre él, se hace deudor. Ciegos, ¿qué vale más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Cualquiera pues que jura por el altar, jura por él y por todas las cosas que se ponen sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel Señor que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está en él sentado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis diezmo hasta de la hierba buena y del eneldo y del comino, y habéis abandonado las cosas más esenciales de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe! Estas debierais observar, sin omitir aquellos. Oh guías ciegos, que coláis cuanto bebéis, por si hay un mosquito, y os tragáis un camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por de afuera la copa y el plato, y por dentro estáis llenos de rapacidad e inmundicia! Fariseo ciego, limpia primero por dentro de la copa y el plato, si quieres que lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, los cuales por fuera parecen hermosos a los hombres, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo género de podredumbre! Así también vosotros en el exterior os mostráis justos a los hombres, mas en el interior estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que fabricáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís:
Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con lo que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Acabad, pues, de llenar la medida de vuestros padres, haciendo morir al Mesías. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo será posible que evitéis el ser condenados al fuego del infierno? Jerusalén, Jerusalén, porque he aquí que yo voy a enviaros profetas y sabios y escribas, y de ellos degollaréis a unos, crucificaréis a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los andaréis persiguiendo de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todas estas cosas vendrán a caer sobre la generación presente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo has querido? He aquí que vuestra casa va a quedar desierta. Y así os digo, en breve ya no beberéis más, hasta tanto que, reconociéndome por Mesías, digáis: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Capítulo 24. Sermón escatológico. Introducción. Salido Jesús del templo, iba ya andando cuando se llegaron a él sus discípulos a fin de hacerle reparar en la fábrica del templo. Pero él les dijo: ¿veis toda esa gran fábrica? Pues yo os digo de cierto que no quedará de ella piedra sobre piedra. Y estando después sentado en el monte de los olivos, se llegaron los discípulos y le preguntaron en secreto: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de su venida y del fin del mundo? Señales que precederán a la destrucción del templo. A lo que Jesús les respondió: mirad que nadie os engañe, porque muchos han de venir en mi nombre diciendo: yo soy Cristo, y seducirán a mucha gente. Oiréis asimismo noticias de batallas y rumores de guerras. No hay que turbaros por eso, que si bien han de preceder estas cosas, no es todavía esto el término. En verdad que se armarán nación contra nación, y un reino contra otro reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en varios lugares. Pero todo esto aún no es más que el principio de los males. En aquel tiempo seréis entregados a los magistrados para ser puestos en los tormentos, y os darán la muerte, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Con lo que muchos padecerán entonces escándalo, y se harán traición unos a otros, y se odiarán recíprocamente. Y aparecerá un gran número de falsos profetas que pervertirán a mucha gente, y por la inundación de los vicios se resfriará la caridad de muchos. Mas el que perseverase hasta el fin, ese se salvará. Entre tanto, se predicará este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, en testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Destrucción de Jerusalén. Según esto, cuando viereis que está restablecida en el lugar santo la abominación desoladora que predijo el profeta Daniel, quien lea este paso del profeta nótelo bien. En aquel trance los que moran en Judea huyan a los montes, y el que está en el terrado no baje a sacar cosa de su casa, y el que se halle en el campo no vuelva a coger su túnica. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Rogad pues a Dios que vuestra huida no sea en invierno o en sábado en que se puede caminar poco, porque será tan terrible la tribulación entonces que no la hubo semejante desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá jamás. Y a no acortarse aquellos días, ninguno se salvaría, mas abreviarse han por amor de los escogidos. Señales de la segunda venida de Cristo. En tal tiempo, si alguno os dice, el Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque aparecerán falsos Cristos y falsos profetas, y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, por manera que aún los escogidos, si posible fuera, caerían en error. Ya veis que yo os lo he predicho. Así, aunque os digan, he aquí que está en el desierto, no vayáis allá. O bien, mirad que está en la parte más interior de la casa, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Donde quiera que se hallare el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos temblarán. Venida de Cristo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, a cuya vista todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, el cual enviará sus ángeles, que a voz de trompeta sonora congregarán a sus escogidos de las 4 partes del mundo, desde el uno al otro extremo del cielo. Tiempo de la ruina del templo. Tomad esta comparación sacada del árbol de la higuera. Cuando sus ramas están ya tiernas y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Pues así también, cuando viereis todas estas cosas, tened por cierto que ya el Hijo del Hombre está para llegar, que está ya a la puerta. Lo que os aseguro es que no se acabará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no fallarán. El fin del mundo. Mas en orden al día y a la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Lo que sucedió en los días de Noé, eso mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en los días anteriores al diluvio proseguían los hombres comiendo y bebiendo, casándose y casando a sus hijos, hasta el día mismo de la entrada de Noé en el arca, y no pensaron jamás en el diluvio hasta que le vieron comenzado y los arrebató a todos, así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de 2 hombres que se hallarán juntos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Estarán 2 mujeres moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra dejada. Estad alerta. Velad pues vosotros, ya que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estad ciertos que si un padre de familia supiera a qué hora le había de asaltar un ladrón, estaría seguramente en vela y no dejaría minar su casa. Pues asimismo estad vosotros igualmente apercibidos, porque a la hora que menos penséis, ha de venir el Hijo del Hombre. ¿Quién pensáis que es el siervo fiel y prudente, constituido por su señor mayordomo sobre su familia, para repartir a cada uno el alimento a su tiempo? Bienaventurado el tal siervo, a quien cuando venga su señor le hallare cumpliendo así con su obligación. En verdad os digo que le encomendará el gobierno de toda su hacienda. Pero si este siervo fuere malo y dijere en su corazón, mi amo no viene tan presto, y empezare a maltratar a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el amo de tal siervo en el día que no espera y a la hora que menos piensa, y le hará pedazos, y le hará correr la suerte que a los hipócritas. Allí será el llorar y el crujir de dientes.
Capítulo 25. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo y a la esposa, de las cuales 5 eran necias y 5 prudentes. Pero las 5 necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Al contrario, las prudentes, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus vasijas. Como el esposo tardase en venir, se adormecieron todas, y al fin se quedaron dormidas. Mas llegada la medianoche se oyó una voz que gritaba: «Mirad que viene el esposo, salidle al encuentro». Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Entonces las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Respondieron las prudentes diciendo: «No sea que este que tenemos no baste para nosotras y para vosotras. Mejor es que vayáis a los que venden y compráis al que os falta». Mientras iban éstas a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al cabo vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «En verdad os digo que yo no os conozco. Así que velad vosotros, puesto que no sabéis ni el día ni la hora». El juicio final. Cuando venga, pues, el Hijo del Hombre, con toda su majestad, y acompañado de todos sus ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria, y hará comparecer delante de él a todas las naciones, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que os está preparado desde el principio del mundo. Porque yo tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, era peregrino, y me hospedasteis, estaba desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, encarcelado, y vinisteis a verme y consolarme». A lo cual los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos nosotros hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te hospedamos, desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte?» Y el rey en respuesta les dirá: «En verdad os digo siempre que lo hicisteis con alguno de estos mis más pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis». Al mismo tiempo dirá a los que estarán a su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, era peregrino y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y encarcelado y no me visitasteis». A lo que replicarán también los malos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o peregrino, o desnudo, o enfermo, o encarcelado, y dejamos de asistirte?» Entonces les responderá: «Os digo en verdad, siempre que dejasteis de hacerlo con alguno de estos pequeños, dejasteis de hacerlo conmigo. Y en consecuencia, irán estos al eterno suplicio y los justos a la vida eterna». Capítulo 26. Pasión y muerte de Jesús. Traición de Judas. Y sucedió que después de haber concluido Jesús todos estos razonamientos, dijo a sus discípulos: «Bien sabéis que de aquí a 2 días debe celebrarse la Pascua, y que el Hijo del Hombre será entregado a muerte de cruz». Al mismo tiempo se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del pueblo en el palacio del sumo pontífice, que se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para hallar medio cómo apoderarse con maña de Jesús y hacerle morir. Y de miedo de que se alborotara el pueblo decían:
no conviene que se haga esto durante la fiesta. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se llegó a él una mujer con un vaso de alabastro lleno de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, el cual estaba a la mesa. Algunos de los discípulos, al ver esto, lo llevaron muy a mal, diciendo: ¿A qué fin este desperdicio, cuando se pudo vender esto en mucho precio y darse a los pobres? Lo cual, entendiendo, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer, siendo buena como es la obra que ha hecho conmigo? Pues a los pobres los tenéis siempre a mano, mas a mí no me tenéis siempre. Y derramando ella sobre mi cuerpo este bálsamo, lo ha hecho para disponer de antemano mi sepultura. En verdad os digo que doquiera que se predique este evangelio, que lo será en todo el mundo, se celebrará también en memoria suya lo que acaba de hacer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a verse con los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿Qué queréis darme? ¿Y yo le pondré en vuestras manos? Y se convinieron con él 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando coyuntura favorable para hacer la traición. Última cena. Llegado ya el primer día de los ázimos, acudieron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te dispongamos la cena de la Pascua? Jesús les respondió: Id a la ciudad en casa de tal persona y dadle este recado. El maestro dice: Mi tiempo se acerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Hicieron pues los discípulos lo que Jesús les ordenó y prepararon lo necesario para la Pascua. Al caer la tarde, púsose a la mesa con sus 12 discípulos, y estando comiendo dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. Y ellos, afligidos sobremanera, empezaron cada uno de por sí a preguntar: Señor, ¿soy acaso yo? Y él en respuesta dijo: El que mete conmigo su mano en el plato para mojar el pan, ese es el traidor. En cuanto al Hijo del Hombre, él se marcha, conforme está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a tal si no hubiese jamás nacido. Y tomando la palabra, Judas, que era el que le entregaba, dijo: ¿Soy quizá yo, maestro? Y respondió Jesús: Tú lo has dicho. Tú eres. Mientras estaban cenando, tomó Jesús el pan y le bendijo y partió, y dióselo a sus discípulos diciendo: Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz dio gracias, lo bendijo y dióselo diciendo: Bebed todos de él, porque esta es mi sangre, que será el sello del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os declaro que no beberé ya más desde ahora de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con vosotros del nuevo cáliz de delicias en el reino de mi Padre. Oración del huerto. Y dicho el himno de acción de gracias, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces díceles Jesús: Todos vosotros padeceréis escándalo por ocasión de mí esta noche. Por cuanto está escrito: Heriré al pastor, y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mas en resucitando, yo iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondiendo le dijo: Aun cuando todos se escandalizaren por tu causa, nunca jamás me escandalizaré yo. Replicóle Jesús: Pues yo te aseguro con toda verdad que esta misma noche, antes que cante el gallo, me has de negar 3 veces. A lo que dijo Pedro: Aunque me sea forzoso el morir contigo, yo no te negaré.
Eso mismo protestaron todos los discípulos. Entretanto llegó Jesús con ellos a una granja llamada Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo voy más allá y hago oración». Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo entonces: «Mi alma siente angustias mortales. Aguardad aquí y velad conmigo». Y adelantándose algunos pasos, se postró en tierra caído sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase lejos de mí este cáliz, pero no obstante no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú». Volvió después a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: «¿Es posible que no hayáis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación, que si bien el espíritu está pronto, mas la carne es flaca». Volvióse segunda vez y oró diciendo: «Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Dio después otra vuelta y encontrólos dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se retiró aún a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: «Dormid ahora y descansad. He aquí que llegó ya la hora, y el Hijo del Hombre va luego a ser entregado en manos de los pecadores. Ea, levantaos, vamos de aquí, ya llega aquel que me ha de entregar». Prendimiento. Aún no había acabado de decir esto, cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de gran multitud de gentes armadas con espadas y con palos, que venían enviadas por los príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta seña: «Aquel a quien yo besare, ese es, aseguradle». Arrimándose pues luego a Jesús dijo: «Dios te guarde, maestro». Y le besó. Díjole Jesús: «Oh amigo, ¿a qué has venido aquí?». Llegáronse entonces los demás y echaron mano de Jesús y le prendieron. Y aquí que uno de los que estaban con Jesús, tirando de la espada, hirió a un criado del príncipe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a la vaina, porque todos los que se sirvieren de la espada por su propia autoridad, a espada morirán. ¿Piensas que no puedo acudir a mi Padre, y pondrá en el momento a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirán las Escrituras según las cuales conviene que suceda así?». En aquella hora dijo Jesús a aquel tropel de gentes: «Como contra un ladrón o asesino habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día estaba sentado entre vosotros, enseñándoos en el templo, y nunca me prendisteis. Mas todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos, abandonándole, huyeron. Proceso religioso contra Jesús. Y los que prendieron a Jesús le condujeron a casa de Caifás, que era sumo pontífice en aquel año, donde los escribas y los ancianos estaban congregados. Y Pedro le iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del mismo pontífice. Y habiendo entrado, se estaba sentado con los sirvientes para ver el paradero de todo esto. Los príncipes, pues, de los sacerdotes y todo el concilio andaban buscando algún falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, y no le hallaban. Siendo así que se presentaron muchos falsos testigos. Por último, aparecieron 2 falsos testigos y dijeron: «Este dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días». Entonces, poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo: «No respondes nada a lo que deponen contra ti». Pero Jesús permanecía en silencio. Y díjole el sumo sacerdote:
Yo te conjuro de parte de Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Respondióle Jesús: Tú lo has dicho, y aún os declaro que veréis después a este Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios venir sobre las nubes del cielo. A tal respuesta, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Blasfemado ha. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Vosotros mismos acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? A lo que respondieron ellos diciendo: Reo es de muerte. Luego empezaron a escupirle en la cara y a maltratarle a puñadas, y otros le daban bofetadas, diciendo: Cristo, profetízanos, ¿quién es el que te ha herido? Las negaciones de Pedro. Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera, en el atrio, y arrimándose a él una criada le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó en presencia de todos, diciendo: Yo no sé de qué hablas. Y saliendo él al pórtico, le miró otra criada, y le dijo a los que allí estaban: Este también se hallaba con Jesús Nazareno. Y negó segunda vez, afirmando con juramento: No conozco a tal hombre. Poco después se acercaron los circunstantes y dijeron a Pedro: Seguramente eres tú también de ellos, porque tu misma habla te descubre. Entonces empezó a echarse sobre sí imprecaciones y a jurar que no había conocido a tal hombre. Y al momento cantó el gallo. Con lo que se acordó Pedro de la proposición que Jesús le había dicho: Antes de cantar el gallo renegarás de mí 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Termina el proceso religioso. Venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para hacerle morir. Y le condujeron atado y le entregaron al presidente Poncio Pilato. Suicidio de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo a Jesús sentenciado, arrepentido de lo hecho, restituyó las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, pues he vendido la sangre inocente. A lo que dijeron ellos: A nosotros, ¿qué nos importa? Allá te las hallas. Mas él, arrojando el dinero en el templo, se fue y echándose un lazo, se ahorcó. Pero los príncipes de los sacerdotes, recogidas las monedas, dijeron: No es lícito meterlas en el tesoro del templo, siendo como son precio de sangre. Y habiéndolo tratado en consejo, compraron con ellas el campo de un alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual se llamó dicho campo Acéldama, esto es, campo de sangre, y así se llama hoy día, con lo que vino a cumplirse lo que predijo el profeta Jeremías, que dice: Recibido han las 30 monedas de plata, precio del puesto en venta, según que fue valuado por los hijos de Israel, y empleáronlas en la compra del campo de un alfarero, como me lo ordenó el Señor. Proceso civil ante Pilato. Fue pues Jesús presentado ante el presidente, y el presidente le interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús: Tú lo dices, lo soy. Y por más que le acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Por lo que Pilato le dijo: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada contestó de cuanto le dijo, por manera que el presidente quedó en extremo maravillado. Acostumbraba el presidente conceder por razón de la fiesta la libertad de un reo, a elección del pueblo, y teniendo a la sazón en la cárcel a uno muy famoso llamado Barrabás, preguntó Pilato a los que habían concurrido: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Porque sabía que se le habían entregado por envidia.
Y estando él sentado en su tribunal, le envió a decir su mujer: no te mezcles en las cosas de ese justo, porque son muchas las congojas que hoy he padecido en sueños por su causa. Entretanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos indujeron al pueblo a que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así es que preguntándoles el presidente, diciendo: ¿a quién de los dos queréis que os suelte? Respondieron ellos: a Barrabás. Replicóles Pilato: pues ¿qué he de hacer de Jesús llamado el Cristo? Dicen todos: sea crucificado. Y el presidente: pero qué mal ha hecho. Mas ellos comenzaron a gritar más, diciendo: sea crucificado. Con lo que viendo Pilato que nada adelantaba, antes bien que cada vez crecía el tumulto, mandando traer agua, se lavó las manos a vista del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá os lo veáis vosotros. A lo cual respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Jesús azotado y coronado de espinas. Y a Jesús, después de haberle hecho azotar, le entregó en sus manos para que fuese crucificado. Enseguida los soldados del presidente, cogiendo a Jesús y poniéndole en el atrio del pretorio, juntaron alrededor de él la cohorte o compañía toda entera, y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y una caña por cetro en su mano derecha, y con la rodilla hincada en tierra, le escarnecían diciendo: Dios te salve, Rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le herían en la cabeza. Y después que se mofaron de él, le quitaron el manto, y habiéndole puesto otra vez sus propios vestidos, le sacaron a crucificar. Jesús crucificado. Al salir de la ciudad, encontraron a un hombre natural de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que cargase con la cruz de Jesús. Y llegados al lugar que se llama Gólgota, esto es, lugar del Calvario o de la calavera, allí le dieron a beber vino mezclado con hiel. Mas él, habiéndolo probado, no quiso beberlo. Después que lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Con esto se cumplió la profecía que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sortearon mi túnica. Y sentándose junto a él, le guardaban. Pusiéronle también sobre la cabeza estas palabras que denotaban la causa de su condenación: este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la diestra y otro a la siniestra. Y los que pasaban por allí le blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo: hola, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días le reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De la misma manera también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas y los ancianos, insultándole decían: a otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si es Rey de Israel, baje ahora de la cruz y creeremos en él. Él pone su confianza en Dios, pues si Dios le ama, líbrele ahora, ya que él mismo decía: yo soy el Hijo de Dios. Y eso mismo le echaban en cara aún los ladrones que estaban crucificados en su compañía. Y desde la hora 6ª hasta la hora de 9ª quedó toda la tierra cubierta de tinieblas. Y cerca de la hora 9ª exclamó Jesús con una gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que oyendo algunos de los circunstantes decían: a Elías llama este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja, empapóla en vinagre y puesta en la punta de una caña dábasela a chupar. Los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle.
Muerte de Jesús. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una voz grande, entregó su espíritu. Y al momento el velo del templo se rasgó en dos partes de alto a abajo, y la tierra tembló, y se partieron las piedras, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entretanto, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de grande temor y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estaban también allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidar de su asistencia, de las cuales eran María Magdalena y María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Siendo ya tarde, compareció un hombre rico, natural de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, el cual mandó Pilato que se le entregase. José, pues, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro suyo que había hecho abrir en una peña y que no había servido todavía. Y arrimando una gran piedra, cerró la puerta del sepulcro y fuese. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas enfrente del sepulcro. Al día siguiente, que era el de después de la preparación del sábado, o el sábado mismo, acudieron junto a Pilato los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, diciendo: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando todavía en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se guarde el sepulcro hasta el tercer día, porque no vayan quizá de noche sus discípulos y le hurten y digan a la plebe: ha resucitado de entre los muertos, y sea el postrer engaño más pernicioso que el primero. Respondióles Pilato: ahí tenéis la guardia, id y ponedla como os parezca. Con esto, yendo allá, aseguraron bien el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardas de vista. Capítulo 28. Un ángel anuncia la resurrección. Avanzada ya la noche del sábado, al amanecer el primer día de la semana, vino María Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro. A este tiempo se sintió un gran terremoto, porque bajó del cielo un ángel del Señor, y llegándose al sepulcro, removió la piedra y sentóse encima. Su semblante brillaba como el relámpago, y era su vestidura blanca como la nieve, de lo cual quedaron los guardas tan aterrados que estaban como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: vosotras no tenéis que temer, que bien sé que venís en busca de Jesús, que fue crucificado. Ya no está aquí, porque ha resucitado, según predijo. Venid y mirad el lugar donde estaba sepultado el Señor. Y ahora id sin deteneros a decir a sus discípulos que ha resucitado. Y he aquí que va delante de vosotras a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo prevengo de antemano. El Señor se aparece a las mujeres. Ellas salieron al instante del sepulcro con miedo y con gozo grande, y fueron corriendo a dar la nueva a los discípulos. Cuando he aquí que Jesús les sale al encuentro diciendo: Dios os guarde. Y acercándose ellas, postradas en tierra, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, avisad a mis hermanos para que vayan a Galilea, que allí me verán. Los guardas sobornados. Mientras iban, algunos de los guardas vinieron a la ciudad y contaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Y congregados estos con los ancianos, teniendo su consejo,
dieron una grande cantidad de dinero a los soldados, con esta instrucción: habéis de decir: estando nosotros durmiendo, vinieron de noche sus discípulos y le hurtaron. Y si eso llegare a oídos del presidente, nosotros le aplacaremos y os sacaremos a paz y a salvo. Ellos, recibido el dinero, hicieron según estaban instruidos, y esta voz ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Misión universal de los apóstoles. Mas los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y allí al verle, le adoraron, si bien algunos tuvieron sus dudas. Entonces Jesús, acercándose, les habló en estos términos: a mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues a instruir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado. Y estad ciertos que yo mismo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos.